Bueno, y por último, ya terminando estos videos referidos al proceso de investigación, que son de presentación, voy a tomar también el cuadro de Anderegg, que también es otro enfoque, digamos, para pensar el proceso metodológico. Con la diferencia que el cuadro de Anderegg es todavía más esquemático y más simple y es útil tenerlo en cuenta. Anderegg plantea parte del tema, lo que Sampieri se refiere a la idea, él lo refiere como tema. Es interesante, digamos, un tema de investigación. Que parte de la observación tiene una relación, pero al mismo tiempo, tanto la idea de tema como la idea de idea, o el concepto de tema y el concepto de idea, me permiten pensar mucho más en todo lo que yo tengo previamente para construir eso. O sea, no es un investigador que viene en el vacío, y muchas veces el tema o la idea viene también de demandas específicas de la sociedad que yo detecto, ¿no? Después ustedes van a ampliar en la literatura los emergentes. Claramente, por ejemplo, un tema emergente hoy es el COVID, ¿no? Es un gran tema de investigación y depende cuál sea yo el enfoque, digamos, teórico con el que yo construyo ese enfoque, digamos, ese tema me va a llevar más hacia una investigación cuantitativa, una investigación cualitativa o una combinación de esas investigaciones. Anderegg dice que ese tema de investigación expresa una idea inicial, la idea de investigar algo, ¿no? Ese algo todavía es muy difuso, todavía está construyéndose y se tiene que cambiar y mutar en una pregunta y esa pregunta es mucho más precisa, ¿no? Es mucho más clara y más concisa. Es pertinente y es realista, o sea, tiene que ver con cosas que efectivamente yo puedo responder, ¿no? La pregunta de investigación tiene que ser una pregunta que me permite, la pregunta muchas veces me permite delimitar mi objeto de estudio. Y muchas veces en realidad lo más interesante del proceso de la investigación son las preguntas. Porque las preguntas son las preguntas bien formuladas son aquellas preguntas que más permiten la producción de un conocimiento científico. Él establece una fase exploratoria que me parece muy digamos, interesante pensarla, decir, bueno, la idea de esa fase exploratoria es la recopilación del material documental, consulta de mapas, de contexto global, entrevistas en el lugar donde yo voy a hacer la investigación social, que me permitan aproximarnos a entrevistas previas, digamos, que me permitan aproximarme al objeto de estudio y pensar ese objeto de estudio, reuniones de grupo para obtener información y consulta de informantes clave. Después cuando veamos la entrevista en profundidad, vamos a pensar la idea del informante clave mejor, que es la idea de decir, bueno, ¿cómo yo me acerco a alguien? Que por decir, bueno, voy a estudiar un barrio, la violencia en un barrio. Bueno, tal vez la violencia juvenil en un barrio necesito aproximarme, por ejemplo, a los maestros o a los profesores que están relacionados con esa comunidad educativa, o mismo dentro de esa comunidad educativa, una comunidad barrial, al cura o algún activista político que tiene una mirada específica, más informada o más relacionada con su propia actividad, que le permiten tener una mirada acerca de esa cuestión, digamos, ¿no? Eso me permite la formulación de un problema, o sea, ya delimitar la pregunta como un problema de manera mucho más específica, que tiene que ser, ese problema, digamos, el problema tiene que ser claro, tiene que ser preciso y tiene que ser manipulable, digamos, ¿no? Ya es mucho, fíjense que el tema quedó muy atrás como punto de partida y ahora ya aparece un problema de manera mucho más concreto, mucho más específico. Esa formulación del problema tiene que responder al qué y al para qué, ¿no? Al qué y al para qué. Y eso me va a permitir desarrollar un diseño de investigación. Ese diseño de investigación, Anderegg incluye un marco teórico, es decir, aquello marco teórico que da forma, digamos, ¿no? Que delimita, digamos, el marco teórico. Acá también se repite esta idea de que el marco teórico es algo que elaboro después. Yo creo que el marco teórico hay que pensarlo de una manera mucho más amplia y algo que permea todo el proceso de investigación. La elaboración de un marco teórico, o sea, como acá la teoría está entendida, digamos, en un sentido más instrumental, ¿no? Como una herramienta, como un concepto. Bueno, y en el diseño tiene que aparecer también la constitución del equipo, cómo van a ser las tareas, van a estar distribuidas, cuáles van a ser los instrumentos metodológicos, si cuantitativo, cualitativo, si encuestas, si entrevistas, si vamos a grabar, si vamos a filmar, bueno, cómo lo vamos a hacer.
La organización del material de consulta, digamos, ¿no? Cuáles van a ser las referencias que yo voy a tener en cuenta. La elección de una muestra, es decir, cómo yo voy a calcular el tamaño de una muestra. Y finalmente las cuestiones presupuestarias, digamos, acá es muy específico como lo piensa Anderek, que está bien porque eso es muy importante, digamos, yo voy a tener que destinar plata, gastos, etcétera, y voy a tener que ir pensando cómo producir esos gastos, ¿no? El trabajo de campo, propiamente dicho, digamos que es pasa en primer lugar por la prueba de los procesos, digamos, de los instrumentos y de los procedimientos, que a mí me van a permitir eso ajustarlos. O sea, si yo diseñé un tipo de encuesta, lo más digamos, relevante sería hacer una prueba de esa encuesta, cómo funciona esa encuesta, chequearla, digamos, no tirarme a hacer 100 encuestas, sino poder hacer 1, 2, 3 encuestas, a ver cómo responde la gente, si está bien hecha los problemas, hacer testearla, digamos, ¿no? Informar también a la población con lo que yo voy a trabajar, qué es lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, en el caso de los índices, de los censos, esto es muy común, o sea que es una gran investigación que produce el Estado a gran escala para generar datos que van a permitir, digamos, tener una aproximación a un conjunto de problemas. El Estado informa, digamos, quiénes van a ser, cómo van a estar, qué días van a pasar, etcétera, etcétera, y eso permite, digamos, preparar a la población para participar en la investigación. ¿No? Y también podría ser en un caso específico, una escuela, por ejemplo, que vamos a hacer una investigación, bueno, se le puede pedir a la dirección que informe, se le puede mandar una nota a los padres para que autoricen que los estudiantes sean entrevistados, o si a una universidad se puede hablar con el centro de estudiantes y el departamento de alumnos a ver qué día, lo mismo en una empresa, digamos, comunicarle al personal que van a hacer una entrevista, etcétera, etcétera, que los van llamando, como fuera. Y finalmente, digamos, coordinar de manera específica cómo voy a obtener esos datos, cómo los voy a producir. Eso, una vez que yo ya tengo ese proceso de investigación más o menos encaminado, voy a volver a lo que se llama el trabajo de análisis de datos o trabajo de gabinete, donde yo voy a clasificar, organizar el material y voy a tratar, digamos, todos los resultados que me fueron dando el proceso de investigación, y voy a empezar su análisis a partir de las variables y de las hipótesis y de las teorías con las que yo estoy trabajando. Y finalmente voy a interpretar a partir de ese análisis los datos. Voy a producir una interpretación. Y una vez que yo tenga todo ese proceso, digamos, más o menos finalizado, digamos, y acotado, voy a empezar a producir, o ya voy a empezar a producir una redacción de un informe que va a tener distintos momentos, va a ser preliminar, puede haber informes preliminares, borradores, que yo voy a ir produciendo con el equipo de investigación o de manera individual, y que tienen que tener características muy claras, digamos. Primero, ¿qué es lo que tiene que informar los resultados? Tiene que mostrar, digamos, para qué fue pensada la investigación, tiene que recopilar este proceso de investigación de manera tal, digamos, de que dé cuenta de cuál fue el proceso de investigación, el punto de partida y cómo se llegó a esas conclusiones. Al mismo tiempo, eso va a implicar la redacción de un informe con, digamos, con el contenido de los resultados de la investigación, ¿no? Con el contenido de los resultados de la investigación. Y ese informe tiene que tener claridad, tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que ser breve y tiene que ser práctico, digamos, tiene que ser susceptible de ser usado, digamos, de manera inmediata por quienes lo requieran. Bueno, eso es un poco la idea general de cómo pensamos el proceso de investigación, y ahora ese proceso de investigación se está concretizando, digamos, en un diseño, en una idea, un punto de partida, etc. Bien, ahora yo después voy a trabajar algunos conceptos más de la teoría. No sé si voy a trabajarlos en la próxima serie de videos, y ahí ya vamos a ir avanzando y cerrando la unidad 2.